Buenas, en el día de hoy vamos a tratar el tema de contrabando y sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías. En el video va a estar hablando Héctor Guillermo Vidal Barracín, Aldana Ponce y yo, Santiago Vidal Barracín. Luego, si quieren profundizar el tema de clasificación arancelaria, pueden ver el video de Jorge Calviño. Bueno, la idea de este video es que sea llevadero para todos, así que es una modalidad tipo charla y de vuelta. Y si ustedes tienen preguntas, bueno, vamos a dejar un correo al final y nos lo mandan por ahí. Bueno, ya a modo de introducción al tema, el derecho penal aduanero, dado la dinámica de la materia que regula, se rige por normas penales en blanco. Estas también son conocidas como leyes necesitadas de complemento. Lo que buscan es abarcar la dinámica de ese campo variable. Esto lo hacen a través de normas complementarias que, bueno, siguen este ámbito variable o dinámico y buscan adaptarse a esas nuevas circunstancias. ¿En materia aduanera pasa lo mismo, doctor? Sí, Santiago, en materia aduanera pasa exactamente lo mismo, ya que como está regulando el comercio internacional, que es también una materia dinámica, porque el comercio internacional fluye todo el tiempo, entonces tiene esa misma estructura, es decir, un enunciado que se integra con normas o deberes. Y esos deberes son los que surgen de las operaciones que son dinámicas, se va cambiando todo el tiempo a través de resoluciones, a través de decretos, se cambian los deberes que integran las operaciones. Y ahí entonces se forma esa estructura que rige tanto para las infracciones como para los delitos. Si bien tanto el delito como la infracción tienen la misma estructura y tienen el mismo bien jurídico tutelado, que es el adecuado control aduanero, no son lo mismo. ¿Cómo podemos diferenciarlos, doctor? Bueno, los países utilizan distintos criterios para diferenciar el delito de la infracción. Nosotros tenemos, uno de los criterios podría ser un límite monetario, es decir, hasta tanto el valor de la mercadería es infracción, superando esto es contrabando. El otro sería, por ejemplo, atendiendo la conducta punible, es decir, si nos interesa que haya una conducta culposa, dolosa, es decir, con elemento subjetivo, ahí entonces es delito y si no, sería responsabilidad objetiva, que sería infracción. Y por último, un criterio que ha fijado también la doctrina, según la mayor o menor afectación del bien jurídico tutelado. Es decir, si la conducta dificulta o impide el control aduanero, ya tiene una mayor entidad y entonces se lo considera delito. Si no, es contrabando. El Código Aduanero no tiene un criterio legal, la ley no nos dice cuándo estamos ante una infracción y cuándo estamos ante un delito. Vamos a ver más adelante que tenemos que hacer una interpretación sistemática para extraer algún criterio, y el que hemos elegido es el de la mayor o menor afectación del bien jurídico tutelado. Nosotros en la charla de hoy nos vamos a referir al contrabando en su modalidad del artículo 864, inciso B, y la vamos a comparar con la infracción de la declaración inexacta del 954. El 864, recuerdan, inciso B, es cualquier acción u omisión con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere. Y bueno, la declaración inexacta es también cualquier acción o omisión de la cual se derive una inexactitud que pueda tener o bien un perjuicio fiscal o eludir una prohibición a la importación o a la exportación, o también el caso de ingreso indebido de divisas.
Es decir, es muy finito, estamos en una situación conflictiva de delito e infracción, porque las dos modalidades pareciera que la infracción de declaración inexacta estaría subsumida por la modalidad que acabo de decir de contrabando. Pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo y precisando esa diferenciación. Vamos a ir adelantando conceptos. Una posición arancelaria, pues vamos a ir a ver entonces inexactitudes, es decir, la declaración inexacta puede tener inexactitudes de todo tipo. Pero antes de entrar en eso, vamos a aclarar dos cuestiones muy importantes antes de ver este tema de la declaración inexacta. La ley 25.986, que es la última reforma al Código Aduanero del año 2005, introdujo dos variantes muy importantes para lo que estamos explicando. La primera es que la declaración, que era manual, es decir, se describía la mercadería dando una descripción física, no sé, por ejemplo, el vaso, decíamos recipiente de vidrio, y entonces dábamos todas las características de ese vaso. Ahora no va más, dice esta ley, vamos a dar una descripción a través de un nomenclador arancelario, que vamos a ver que es lo que justamente tenemos que tratar en la charla de hoy, que es la clasificación arancelaria. Esto vaso, en vez de decir descripción física, va a tener un nomenclador, una posición arancelaria, un capítulo, una partida que va a ir a precisar este concepto. Y la otra situación que también es muy importante para lo que estamos viendo, antes el documentante daba las características físicas, como acabo de señalar, de la mercadería, y la aduana se encargaba de encuadrarla en una posición arancelaria. A veces, es decir, el documentante podía dar la posición arancelaria, pero era como una ayuda. En cambio ahora, a través de esta ley, ya el documentante declara con la posición arancelaria. Ya no da las descripciones físicas, y entonces puede ocurrir que haya una diferencia en su posición arancelaria, y ya entonces estamos hablando de inexactitud. Entonces, la inexactitud puede ser sobre la calidad de la mercadería o sobre la clasificación arancelaria. Este tema de clasificar, la verdad que es muy complejo, es muy técnico, y es muy posible equivocarse, y el error desplaza el delito. Más teniendo en cuenta que no hay un sistema rápido, un procedimiento rápido de consulta, ¿no? Bueno, más allá de que tenemos la rectificación del apartado 2 del 225 del Código Aduanero, ¿no? Exactamente. Por eso debemos tener conocimiento de la clasificación de la mercadería para poder diferenciar ese error que vos señalabas, tan común. Tenemos que diferenciarlo de una maniobra clasificatoria que ya tiene más entidad para burlar el control aduanero, que ahí entonces ya estamos en el ámbito del delito de contrabando. Vamos a explicar someramente la clasificación de las mercaderías, y podríamos empezar diciendo que se rige por el sistema de clasificación de mercaderías, o de sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que es una nomenclatura que está elaborada por el entonces Consejo de Cooperación Aduanera, hoy la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, que a nivel internacional este acuerdo entró en vigor en 1988, pero en nuestro país comenzó a aplicarse en 1992. Bueno, ¿cómo se elaboró este sistema armonizado? Nosotros tenemos que tener en cuenta que va a tratar de regir el comercio internacional, es decir, va a tratar de que los países, cuando estén hablando de una mercadería, sea la misma
que la que está hablando el otro país, es decir, en esa compraventa internacional, que lo que está comprando uno sea exactamente lo que quiere vender el otro. Entonces, para eso se hizo un trabajo lingüístico, es decir, primero se aportó un documento técnico que fue respetando todas las reglas gramaticales de las lenguas nacionales de todos los países intervinientes. Y también con un aspecto sociológico, pues como son países con nacionalidades distintas y perfiles culturales tan variados, se buscó consensuar y que haya un mismo criterio para todo. Perfecto, entonces clasificar sería emplear un lenguaje técnico para designar a la mercadería según una posición arancelaria específica. Estaría bueno si podemos ver algunos casos para poder ver cómo funciona la clasificación arancelaria. Sí, Santiago, es cierto, es bueno dar a través de los casos prácticos ir precisando estos conceptos, así que creo que es la mejor manera. Vamos a arrancar, hay un caso muy interesante porque es una máquina que tiene varias funciones o que cumple varias funciones. Entonces, el sistema armonizado, que agrupa el universo de todas las mercaderías, lo agrupa en distintas secciones. Las secciones son con números romanos, el total de secciones que tiene son 21 secciones. Entonces, por ejemplo, la sección 1 es el reino animal. La sección 2 es el reino vegetal. Y después va, de acuerdo a la elaboración que tiene la mercadería, se va pasando a otro tipo de mercaderías, hasta llegar a la que nos interesa. Estamos hablando de máquinas, llegamos a la sección 16, que justamente trata de máquinas y aparatos. Entonces ya estamos con estos dos dígitos que son los que se asignan para las secciones y tenemos máquinas y aparatos. Estamos en esta parte. Luego vamos a tratar de ir precisando la descripción de acuerdo a la mercadería que tenemos y vamos a ir a ver los capítulos. Entonces tenemos dos dígitos más para capítulos. Entonces tenemos que el sistema armonizado tiene 96 capítulos, a los que les concede dos dígitos. Como vimos en el caso cuando arrancamos. Sección 1, animales. Ahora vamos cómo se va describiendo mejor. Sección 1, animales, capítulo 01, dos dígitos, animales vivos. Entonces ahora vamos a ver cómo es en el rubro máquinas y aparatos, que es la sección 16, y vamos a ver cuál es el capítulo que le corresponde de acuerdo a este tipo de máquina que tiene varias funciones. ¿Por qué no busca Santiago en el nomenclador y vemos a esa sección 16 qué capítulo le corresponde? El artículo 84 contempla máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. Bueno, perfecto. Entonces estamos con que le corresponde el capítulo 84. Pero ahora vamos a seguir precisando la máquina a clasificar y vienen las partidas, que tienen a su vez dos dígitos más. Busquemos entonces, estamos en la sección 16 de máquinas y aparatos, capítulo 84, que contempla máquinas y aparatos, y ahora vamos a buscar en las partidas, es decir, ya que tiene dos dígitos más, vamos a ir buscando las otras características que tiene la máquina a clasificar. Sí, la 8428 nos dice las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación. Pero la máquina también sirve para compactar y eso la puedo encontrar en
en la posición 8429. ¿Qué pasa si en este caso el importador quiere clasificar la mercadería y lo hace a través de la posición arancelaria 8428, que es la de carga, descarga o manipulación, que tributa un 10% de derechos de importación, y la aduana considera que debe ir en la posición 8429, porque es una máquina que también se utiliza para la compactación, y en este caso tributa un 30% de los derechos de importación. ¿Quién tiene razón acá? Bueno, ahí tenés una disparidad a nivel partida. Entonces, en esos casos hay que acudir a las notas explicativas de la sección, en este caso la sección 16, puede tener o no, en este caso la tiene, y que justamente se refiere a las máquinas con funciones múltiples, combinaciones de máquinas. Esta nota explicativa va a aconsejar que cuando una máquina realice varias funciones diferentes, se debe clasificar por la función principal que la caracterice. Entonces, la aduana le solicita al importador que le aporte folletos, catálogos, todo lo que tenga para determinar cuál es la función principal de la máquina. El importador tiene en su poder documentación sobre el diseño de la máquina, pero que señalan en ese caso que la función principal es compactar, que como vimos es la que tiene una tributación mayor. Entonces decide no contestar y no acompañar nada. La aduana entonces considera que esa omisión del importador, que ha sido intencional, lo hace caer en la conducta del 864 inciso B y hace la denuncia por contrabando. La instrucción, el juez, considera que en esos casos se debió aplicar el artículo 243 del Código Aduanero. El artículo 243 está en la parte de destinaciones de importación y nos va a decir que el servicio aduanero puede exigir del interesado que le proporcione la información complementaria sobre las características técnicas de la mercadería importada. Bueno, es lo que hizo la aduana. El importador se negó y entonces directamente lo denunció por contrabando. Omitió la segunda parte, o lo que sigue del artículo 243. Si el interesado no la proporcionare dentro del plazo de 10 días, el servicio aduanero queda facultado para consultar a los organismos técnicos competentes por cuenta de aquel. Quiere decir que debió consultar a un organismo técnico para que le haga una suerte de pericia y determine cuál es la función principal. Y todo eso a costa del importador. ¿Qué te parece con este estado de cosas? ¿Actuó bien la aduana? ¿Actuó bien el juez? ¿Era un contrabando? Sí, yo creo que si hay un procedimiento legal a seguir, el importador estaba en su derecho de no aportar los folletos y era la aduana quien tenía que pedir ese informe técnico. Entonces, si el importador actuó en su derecho, no habría contrabando. Está muy bien, sí. Tan es así que el juez, en este caso, dictó un sobreseimiento e incluso dijo o señaló en el sobreseimiento la temeridad de la aduana por no haber seguido el procedimiento legal. Quiere decir que ese caso que hemos dado tiene varias cosas interesantes para este tema que estamos desarrollando. Primero que nada, nos dice cómo se clasifica la mercadería. Ya arrancamos con la sección, después vamos al capítulo y después vamos a la partida. Es decir, vamos precisando o definiendo lo que queremos clasificar.
Después vemos que se da una discrepancia entre lo que pide o lo que fija el documentante y lo que establece la aduana. Esa discrepancia se da en ese caso a nivel partida. Otra cuestión importante es que no hay que saltear el procedimiento, hay que ver todos los pasos que se deben seguir, porque es un tema bastante complejo. Y acá vemos que directamente la aduana denunciaba una omisión y ya iba al delito, salteaba que justamente el procedimiento estaba fijando un paso a seguir, que era ese artículo 243. Y entonces también nos deja un poco la idea de que esa omisión está un poco, está entre los dos andariveles. Por un lado el 864 inciso B y por el otro lado el 954 como una declaración inexacta. Muy claro. Igualmente me gustaría si podemos ver otro caso para ver mejor cómo funcionan estas reglas generales interpretativas. Sí, claro, es la forma de seguir viendo casos y a ir aproximando. Igual le hemos pedido a Jorge Calviño, que es asesor del Centro Despachante, que después nos dé los conceptos claros de cómo funciona el convenio internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Este sistema, ya vimos, está constituido por secciones, por capítulos, por partidas, por subpartidas y los códigos numéricos correspondientes y las notas de las secciones y de los capítulos y las subpartidas, como también algo muy importante que todavía no le hemos dicho, que son las reglas generales interpretativas, que son 6 y que van a ser aplicadas estrictamente en el orden que tienen establecidas y sirven para justamente resolver situaciones interpretativas. Así tenemos entonces la regla, la primera, la regla 1, que es la regla indicativa. Después, bueno, tenemos la regla 2, que se divide en A y en B, la regla 2A, que es incompletos, desmontados, sin terminar, la regla 2B, que son mezclados, compuestos, la regla 3, que es para el caso A, específico, genérico, B, que es carácter especial, C, que es la última partida, y después la regla 4, que es por analogía. Todo esto más la regla 5, que son estuches y envases según sea A o B, y la regla 6, que es para subpartidas. Bueno, todo esto evidentemente vamos a necesitar que nos dé un panorama más genérico Jorge Calviño oportunamente, pero vamos avanzando con casos más en esta materia penal. Muchas veces en la práctica, por razones de logística, complejidad, volumen, montaje u otras razones justificadas, las empresas importan los componentes de un producto en diferentes países. Un caso muy usual es una empresa de zapatillas que importa por un lado en un país la capellada, en otro país la suela, en otro país la plantilla. Y en este caso estarían importando por partes un todo, que sería el calzado o la zapatilla. En este caso les conviene a la empresa porque las partes tributan menos que el todo, ¿no? Las partes tienen su propia clasificación, tienen una clasificación para la parte de que se trate, capellada o bien suela, y el todo, que es calzado o zapatilla, también tiene una posición arancelaria y cada una tiene un tratamiento distinto. Exactamente, doctor. Estaríamos aplicando la regla general interpretativa 2A, que establece que cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza incluso a un artículo incompleto o sin terminar, siempre que tenga las características esenciales, ¿no? También alcanza a el artículo completo o terminado en el caso que esté sin montar o desmontado.
Por eso, bueno, es importante al momento de clasificar tener en cuenta todas estas reglas que estuvimos viendo, las reglas generales interpretativas que estuvimos viendo. Porque ¿cuál sería la consecuencia de clasificar mal? Bueno, sí, se daría una opción, podría ser o una infracción del artículo 954, no, una declaración inexacta, aunque declaró partes y trajo partes, pero transgredió la obligación de declarar por el todo, que fijaba la regla 2A, y caería en el inciso A, pues la distinta tributación genera un perjuicio fiscal. También podría ser una modalidad de contrabando, artículo 864, inciso B, que ya vimos. Pero si realmente se realiza toda una maniobra clasificatoria, es decir, no bastaría con que se haya declarado mal la posición correspondiente. Vimos entonces que era muy importante el analizar toda la operativa, no quedarnos en la disparidad y que la aduana decía una cosa y el importador decía otra, sino que había que seguir esa especie de informe técnico para definir. Pero también, es decir, que el propio código en el 243 está complementando el procedimiento para poder analizar si la conducta es ilícita o no. Otros supuestos que se pueden dar son los envíos escalonados. Evidentemente esa situación ya es un poco más operativamente más compleja, pero también es muy importante porque a nivel resolución, sería la resolución 2212 de la FIP, a nivel resolución te está diciendo cómo se debe documentar cuando se da este supuesto de embarques escalonados. Entonces, evidentemente, cuando se plantea esa situación, tenemos que mirar toda la operativa, todo el procedimiento, qué es lo que dice el código aduanero, si hay resoluciones que complementan el código en algún procedimiento, para ver si realmente no solo se está declarando mal, sino que se lo está haciendo de una manera engañosa. Bueno, estaba pensando en algún otro caso. Bueno, un caso también, pero para cerrar, porque le vamos a dejar espacio para que Aldana nos explique este caso que es tan importante de Humberto Gordo. Simplemente decir que hay veces que se da la clasificación arancelaria y se descubre recién en plaza, es decir, que la mercadería se declara bien ante la aduana, pero después se le hace un desacople para poder de alguna manera eludir la prohibición. Estas situaciones se han dado, por ejemplo, en un caso de tractores, que estaba permitido traer tractores con tantos ejes. Supongamos, estaba permitido con 8 ejes porque no había con esas características ningún camión en plaza o ninguna industria nacional que fabricara en plaza esos camiones. El importador habría traído un camión con esas características, habría superado el control perfectamente y después en plaza le desmontó, le sacó un par de ejes y entonces ahí ya sí la unidad pasó a tener o ser alcanzada por una prohibición. Y esa podría ser una maniobra que podría caer en una figura de contrabando, porque evidentemente se lo hizo con esa intención de aprovechar cuando estaba en plaza, de que ponerla en una situación que pudiera ser más útil para lo que quería, pero ya quedaría afectando el control aduanero. Muchas gracias a los doctores Vidal Barracín por el espacio. Yo les voy a hablar del fallo Humberto Gordo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 296-473. La idea de este fallo es que puedan ver más claramente todo lo que vinieron hablando los doctores Vidal Barracín con respecto a lo que es la clasificación arancelaria y sobre todo la regla interpretativa 2A. Además, vamos a poder ver en un caso más concreto cuando hay una mera declaración inexacta que puede ser constitutiva de la infracción del artículo 954 del Código Aduanero, o cuando hay detrás una maniobra más compleja que puede incluirse dentro de lo que es un delito de contrabando. En el caso de Humberto Gordo, que venimos hablando,
hay que aclarar que al momento de los hechos había una previsión de importar radios completas, justamente para favorecer la industria nacional. Entonces, ¿qué hizo Humberto Gordo? Decidió importar distintas partes de radio, que por separado no presentaban irregularidad alguna, pero que, formadas luego en su conjunto, iban a formar una radio completa. Es decir, cada despacho de importación no constataba irregularidad alguna, porque no estaban mal declarados, porque no había falsa declaración. Se importaban justamente partes y se declaraba partes de radio, que no había prohibición de importar partes de radio para repuestos, por ejemplo. Pero el objetivo, la maniobra verdadera atrás de esto, era justamente que luego esas partes ensambladas formaban una radio completa. Entonces se salteaba, se encontraba una manera de eludir esta prohibición de importar directamente la radio completa. Entonces nos encontramos frente a esta disyuntiva de, ¿es esto un delito? ¿Es una infracción? ¿Qué tipo de delito es? Cuando todos los despachos están bien declarados. Vamos a adelantar que la Cámara Federal de Mendoza en su momento resolvió confirmar la resolución que absolvía a Humberto Gordo de la conducta que se le reprocha. Esta conducta, también cabe aclarar que encuadraba al momento de los hechos en lo que era el artículo 187, inciso F de la Ley de Aduanas. Este artículo se refería a todo acto u omisión tendiente a impedir, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las facultades que las leyes acuerdan a las aduanas. Es decir, este artículo es lo que hoy sería nuestro artículo 863 del Código Aduanero. Entonces, ¿por qué la Cámara Federal de Mendoza entiende que la conducta que venimos analizando no encuadra dentro de lo que es el artículo 187, inciso F de la antigua Ley de Aduanas? Bueno, principalmente lo que la Cámara va a tener en cuenta es el ardid o el engaño. Es decir, no va a discutir la materialidad del hecho. En realidad tiene en cuenta la conducta de Humberto Gordo, analiza el hecho de que importó distintas partes, pero en realidad para eludir cierta prohibición e importar un todo, eso no está discutido. Sin embargo, entiende que esa maniobra no es suficientemente engañosa como para burlar el control aduanero. Y termina hablando de una negligencia por parte de la aduana, y se refiere puntualmente a una negligencia tal que va a excluir el engaño, la punibilidad de ese engaño. Es decir, va a decir que el ardid o engaño utilizado en ese caso va a quedar desprovisto de toda relevancia penal, justamente porque considera que en conjunto toda la maniobra no es suficientemente engañosa para la capacidad que tenía la aduana. Llevado el caso a la Corte Suprema, la misma decidió revocar la decisión de la Cámara Federal de Mendoza y puntualmente les voy a leer un extracto que dice: si bien las formas en la documentación aparecen guardadas, ello solo constituye un ropaje de legitimidad para encubrir el verdadero propósito perseguido, que no es otro que eludir, mediante ese ardid, alguna prohibición o determinado tratamiento fiscal. Es decir, a lo que la Corte se refiere en este caso es que, si bien todas las partes de los despachos de las radios que había hecho Humberto Gordo estaban bien declarados, lo que se pretendía era ocultar una realidad del acto, que era justamente ingresar una radio completa. Y es ese ocultamiento lo que constituye un ardid o engaño suficiente para burlar el debido control aduanero y por lo tanto ser constitutivo del delito de contrabando. En este caso entonces podemos ver todo lo ya conversado con los doctores Vial Albarracín, es decir, cómo se compone una correcta clasificación aduanera y puntualmente el problema de la regla interpretativa 2A. Vamos a pasar al caso de Humberto Gordo. Humberto Gordo declaró partes de una radio que en su conjunto componían una radio completa. Es decir, debería haber declarado en todo caso una radio completa. Igualmente lo hacía para eludir una prohibición, pero lo mismo pasa, como ya manifestó bien Santiago, en el caso de que una persona declare partes para no declarar el todo para tributar menos. En todos los casos, lo que vamos a tener en cuenta a fin de distinguir si nos encontramos frente a una infracción de declaración inexacta o un contrabando es justamente esta idoneidad del ardid y va a depender en cada caso concreto de la maniobra. Como vimos en el caso de Humberto Gordo, la maniobra era constitutiva de contrabando. Pero eso lo explicó acabada y debidamente el doctor Héctor Guillermo Vidal Barracín. No voy a ahondar de nuevo en el tema, pero era para que tengan en cuenta un caso concreto en el cual aplicar, por ejemplo, esta diferencia entre lo que es una infracción y un delito. Muchas gracias. Bueno, ya a modo de cierre al tema y para ir terminando,
quiero explicar algunos puntos que considero que son importantes. Primero estuvimos viendo que tanto el delito como la infracción si bien tienen una mismo bien jurídico tutelado, que es el adecuado contra el aduanero, tienen una misma estructura que se rige por normas penales en blanco, no son lo mismo. Específicamente estuvimos viendo el contrabando del 864 inciso B y la declaración exacta del 954, y dentro de esta última que recaiga en una clasificación arancelaria, ¿no? Luego explicamos la clasificación arancelaria, que se rige por un sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías. Vimos que es una nomenclatura elaborada por la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, que lo que busca es armonizar las denominaciones de las mercaderías a través de un lenguaje técnico que designa a la mercadería según una posición arancelaria en el sistema, ¿no? Luego, bueno, quisimos ir al caso práctico para explicar y para entender mejor estos casos, y pusimos el ejemplo de una máquina que cumplía varias funciones, y vimos que primero se debe clasificar a través de secciones, a través del grado de elaboración. Luego se precisa la mercadería o la descripción de la mercadería a través de capítulos, y luego, bueno, se va a partidas y a subpartidas. Cada uno, o sea, lo que es sección, capítulo, partida y subpartida, se le va agregando dos dígitos por cada uno. Luego quisimos complejizar un poco el caso. Vimos qué pasa cuando hay una discrepancia entre lo que el importador quiere clasificar y lo que la aduana considera que se debe clasificar. Y bueno, ahí en el caso cuando hay un problema también de derechos de importación, ¿no? Que uno tiene más porcentaje que otro, ¿no? Puntualmente vimos también que la aduana decía que había una omisión por parte del importador al no aportar la documentación, porque podía acreditar que efectivamente esa mercadería cumplía una función específica, una función principal que él no estaba aportando. Y luego vimos que el artículo 243 del Código Aduanero mencionaba que era la aduana quien debía pedir el informe técnico o la pericia para ver cuál era la función principal de esa máquina en este caso. Entonces, si habría operado o había actuado el importador conforme a derecho, no habría contrabando, y es así como se resolvió. Por eso nos resultó interesante ver todos estos temas, porque logramos entender cómo clasificar la mercadería, las discrepancias que pueden darse, la importancia de no saltearse el procedimiento legal a aplicarse. Entonces la operativa nos permitirá extraer si hubo negligencia, dolo, etc. Y por último vimos, bueno, el alcance de la omisión en la modalidad de contrabando del 864 inciso B y de la declaración exacta del 954. Por otro lado vimos las reglas generales interpretativas, que son 6 y que tienen que aplicarse estrictamente en el orden en el que fueron establecidas, y bueno, que sirven para elegir el código, la clasificación que le corresponde a la mercadería. Para esto estuvimos viendo un caso práctico, el de la empresa de zapatillas que importa en partes, es decir, la capellada, la suela, la plantilla de diferentes países, ya que las partes tributan menos que el todo, y ahí estuvimos aplicando la regla general interpretativa 2A. Y bueno, y ahí vimos la importancia, ¿no?, de entender y saber cómo aplicar estas reglas generales interpretativas. Vimos la consecuencia de declarar mal en estos casos, que puede ser un 954 inciso A, ya que hay una distinta tributación que puede generar un perjuicio fiscal. Y bueno, por el otro lado vimos que puede haber una modalidad de contrabando. Pero bueno, en este caso hay que ver puntualmente cómo se realiza la maniobra, si hay un engaño a la hora de demostrar la documentación y demás.
Luego vimos otros supuestos que pueden llegar a darse, que hablamos de los envíos escalonados. Vimos puntualmente que a la hora de documentar los envíos escalonados hay que ir a ver la resolución 2212 del 2007 de la FIP. Y bueno, y ahí volvemos a la importancia de tener a disposición o tener en cuenta toda la operativa aduanera para poder medir la conducta punible, ¿no? Luego, un detalle nomás que quiero agregar al fallo de Humberto Gordo, comentado muy claramente por Aldana Ponce, es que este caso puntual se descubrió en plaza. Es decir, a través de una denuncia de un competidor que vendía unidades nacionales, vio que se estaban vendiendo unidades completas y denunció, y la policía aduanera fue al comercio de Humberto Gordo, y Humberto Gordo no tuvo más que aportar el despacho de importación, y de esta manera la policía vio que se había declarado partes cuando se estaba vendiendo unidades completas. A lo que quiero llegar con este fallo, que marcó una evolución al contrabando, porque ya no se habla de un contrabando clandestino, sino que el contrabando o el engaño está en la documentación y no en la mercadería. Solamente, marcar esa cuestión, y volvemos a decir lo que ya muy bien comentó Aldana, es que hay que ver el caso puntual, porque esto es un tema complejo y no necesariamente la declaración exacta dolosa implica un contrabando. Eso es todo. Les quería agradecer por su tiempo, y cualquier cosa vamos a dejar acá un mail y nos mandan las preguntas, y nosotros se las estaremos contestando cuando podamos. Muchas gracias de nuevo. Saludos.